El representante a la Cámara Andrés Forero no se guardó nada al lanzar duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, luego de que éste expresara su desacuerdo con el Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado. En una serie de declaraciones que rápidamente generaron debate en redes y en la arena política, Forero calificó de mezquino y cobarde el respaldo que, según él, Petro continúa brindando al régimen de Nicolás Maduro en medio de la crisis política y social que atraviesa Venezuela. El enfrentamiento entre el congresista del Centro Democrático y el jefe de Estado colombiano se originó tras la publicación de Petro en la red social X, donde manifestó abiertamente su rechazo a que la opositora venezolana María Corina Machado haya sido galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025. En su mensaje, el mandatario colombiano cuestionó la decisión del comité noruego y dejó entrever que, a su juicio, el premio tenía una carga política que favorecía los intereses de ciertos sectores internacionales. Estas palabras no pasaron desapercibidas, especialmente entre los opositores del gobierno, quienes vieron en su postura un nuevo gesto de complacencia hacia el chavismo y su líder, Nicolás Maduro. Andrés Forero reaccionó de inmediato, señalando que Petro mostraba una vez más su inclinación por defender a regímenes autoritarios bajo el disfraz del discurso progresista. El congresista aseguró que las palabras del presidente colombiano eran una afrenta no solo contra la democracia venezolana, sino también contra las víctimas de la represión y el hambre que vive el pueblo del vecino país. En sus declaraciones, Forero sostuvo que resulta mezquino que un mandatario latinoamericano, que dice defender los derechos humanos y la paz, cuestione un reconocimiento internacional a una mujer que ha enfrentado la persecución, la censura y el exilio político solo por oponerse al régimen de Maduro. Según el congresista, lo que realmente incomoda a Petro no es el Nobel de María Corina, sino el hecho de que simboliza una victoria moral sobre las dictaduras que él, de una u otra manera, ha tratado de justificar. El legislador del Centro Democrático también calificó de cobarde la forma en que Petro intenta desligarse públicamente de Maduro, mientras mantiene relaciones diplomáticas y políticas que, en la práctica, fortalecen al régimen venezolano. Forero argumentó que Petro pretende quedar bien ante la comunidad internacional diciendo que no defiende a Maduro, pero sus acciones demuestran lo contrario, pues ha sido uno de los principales promotores del reconocimiento del gobierno chavista como autoridad legítima de Venezuela, en momentos en que otros países lo condenan por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Para el congresista, las palabras del presidente colombiano no son más que una maniobra discursiva para confundir a la opinión pública y mantener una posición ambigua que le permita seguir alineado con sus aliados ideológicos en la región. En su publicación, Gustavo Petro había señalado que su desacuerdo con el Nobel no debía interpretarse como una defensa de Maduro, insistiendo en que su crítica estaba dirigida a la manera en que se seleccionan los galardonados y las motivaciones políticas detrás de esos reconocimientos. Yo no defiendo a Maduro, escribió Petro, tratando de cerrar el paso a las acusaciones de afinidad con el régimen venezolano. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar las sospechas ni calmar las críticas. Muchos interpretaron su declaración como una forma de justificar una vez más su falta de condena clara ante los abusos cometidos por el chavismo. Forero aprovechó la oportunidad para recalcar que, aunque Petro intente aparentar distancia, sus actos reflejan una cercanía evidente con Maduro. Recordó que desde el inicio de su gobierno, el mandatario colombiano reanudó relaciones diplomáticas plenas con Caracas, facilitó el restablecimiento de los vínculos comerciales y defendió abiertamente la legitimidad del régimen chavista en foros internacionales. Según el congresista, esta serie de gestos demuestra que la supuesta neutralidad de Petro frente a Venezuela no es más que una fachada. Decir que no defiende a Maduro mientras lo acompaña en todo lo que hace, es una contradicción que solo puede calificarse de cobarde, enfatizó Forero. El debate sobre la entrega del Nobel a María Corina Machado ha reavivado las divisiones ideológicas en América Latina. Para muchos, el premio representa un reconocimiento a la lucha pacífica y democrática contra las dictaduras que persisten en la región, mientras que para otros, especialmente los gobiernos afines a la izquierda bolivariana, se trata de una decisión influenciada por intereses geopolíticos. Petro parece alinearse con este último grupo, lo que ha generado tensiones incluso dentro de Colombia, donde sectores opositores lo acusan de legitimar dictaduras bajo el argumento del respeto a la soberanía. Andrés Forero aprovechó el momento para recordar los episodios en los que Petro ha mostrado empatía o comprensión hacia líderes autoritarios, no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y Cuba. Según el representante, el presidente colombiano ha mantenido una línea de conducta que evidencia su simpatía por regímenes que violan libertades fundamentales. En sus palabras, Petro es incapaz de condenar a Maduro porque, en el fondo, admira el control político y social que ejerce sobre su pueblo.
Estas declaraciones fueron respaldadas por varios dirigentes del Centro Democrático y por voces de la oposición que coinciden en que el mandatario colombiano se comporta más como un defensor del autoritarismo que como un garante de la democracia. En redes sociales, la polémica se intensificó. Miles de usuarios reaccionaron a las declaraciones del presidente y a las respuestas de Forero, generando un debate nacional sobre la coherencia ideológica del gobierno colombiano. Algunos defendieron a Petro argumentando que tenía derecho a cuestionar el proceso del Nobel, mientras que otros lo acusaron de actuar con hipocresía al proclamarse defensor de la paz y, al mismo tiempo, minimizar la importancia de un premio que reconoce la resistencia democrática frente a la tiranía. Forero insistió en que la actitud de Petro es una muestra de su doble moral. Según el congresista, el presidente colombiano no tiene autoridad moral para hablar de paz mientras respalda, directa o indirectamente, a un régimen que ha provocado el exilio de millones de venezolanos. Recordó además que Colombia ha sido uno de los principales receptores de migrantes venezolanos, y que muchos de ellos han contado historias desgarradoras sobre la represión y la miseria en su país de origen. Es inconcebible que el presidente de una nación que ha abierto las puertas a esas víctimas del chavismo ahora pretenda justificar o minimizar a su verdugo, añadió el legislador. A lo largo de su intervención, Forero también criticó la forma en que Petro utiliza las redes sociales para fijar posturas sobre temas internacionales. Según él, el mandatario se comporta más como un activista que como un jefe de Estado, usando mensajes ambiguos y provocadores que alimentan la polarización tanto en Colombia como en el exterior. Petro no entiende que sus palabras tienen un peso diplomático. Cada vez que opina impulsivamente, pone en entredicho la política exterior de Colombia y la imagen del país ante el mundo, señaló Forero. El congresista advirtió que este tipo de declaraciones no solo afectan las relaciones bilaterales con otros países, sino que también reflejan una visión sesgada de la realidad. Para él, Petro no logra comprender que su defensa de ciertos regímenes no es un acto de soberanía ni de independencia política, sino una forma de legitimar el autoritarismo en nombre de una ideología. Es triste ver a un presidente que habla de justicia social y derechos humanos, pero calla ante las torturas, los presos políticos y la censura en Venezuela, afirmó Forero con tono contundente. El conflicto verbal entre ambos políticos no se limitó a las redes. En entrevistas y espacios públicos, Forero continuó cuestionando la postura del mandatario, afirmando que su discurso contradice los valores democráticos que dice defender. Para el representante, el problema no es que Petro exprese una opinión distinta sobre el Nobel, sino que su rechazo refleja un desprecio hacia los esfuerzos de quienes luchan contra dictaduras. Mientras el mundo celebra el coraje de María Corina Machado, Petro parece más preocupado por incomodar a Maduro que por apoyar a quienes buscan libertad en Venezuela, concluyó. La reacción de Forero encontró eco en distintos sectores políticos y sociales. Dirigentes de oposición, académicos y defensores de derechos humanos coincidieron en que el presidente colombiano debería reconocer la importancia del Nobel para la lucha democrática en la región, en lugar de desacreditarlo. Algunos incluso señalaron que la posición de Petro podría interpretarse como un intento de mantener la cohesión ideológica entre los gobiernos de izquierda latinoamericanos, a costa de la credibilidad de Colombia ante la comunidad internacional. Mientras tanto, en Venezuela, la noticia del Nobel a María Corina Machado fue recibida con entusiasmo por los sectores opositores y con hostilidad por parte del régimen de Maduro. El gobierno venezolano calificó el premio como una provocación imperialista, y varios funcionarios del chavismo acusaron al Comité Noruego de interferir en los asuntos internos del país. En contraste, la líder opositora dedicó el reconocimiento al pueblo venezolano, a los presos políticos y a todos los que han resistido la opresión durante más de 2 décadas. La postura de Petro, en lugar de contribuir a la unidad regional o al diálogo, terminó dividiendo aún más las opiniones en América Latina. Para muchos, su rechazo al Nobel de Machado evidencia una contradicción entre su discurso de paz y su silencio ante los abusos cometidos por gobiernos afines. Incluso algunos de sus simpatizantes expresaron desconcierto, señalando que, al cuestionar el reconocimiento, Petro parece alinearse con quienes reprimen la disidencia. Andrés Forero cerró su intervención con un mensaje dirigido al presidente: si de verdad cree en la paz, debería apoyar a quienes la buscan con valentía en contextos de represión, no desacreditar sus logros por razones ideológicas. El congresista añadió que la coherencia moral es fundamental para liderar con credibilidad, y que el respaldo a la democracia debe estar por encima de los intereses políticos o las simpatías personales. El cruce de declaraciones entre Forero y Petro refleja una vez más la polarización política que vive Colombia, donde cada gesto o pronunciamiento presidencial se interpreta en clave ideológica. El tema del Nobel de María Corina Machado no solo puso a prueba las convicciones del mandatario colombiano, sino que también reveló la profundidad de las divisiones en torno a su política exterior. Mientras Petro insiste en que su postura no implica respaldo a Maduro,
sus detractores aseguran que sus acciones y silencios hablan por sí solos, la controversia continúa abierta, y todo indica que este episodio marcará un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno colombiano y la oposición. Lo cierto es que la figura de María Corina Machado, fortalecida tras recibir el Nobel, seguirá siendo un símbolo de resistencia para muchos, mientras que el presidente Petro deberá enfrentar el costo político de su opinión, que ha dejado más preguntas que respuestas sobre su verdadera posición frente al autoritarismo en la región. Si te gustó este análisis y quieres seguir al tanto de las tensiones políticas en América Latina y los debates que sacuden la región, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a seguir creando contenido para entender juntos los acontecimientos más relevantes del momento. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.